sesión de Video Dance Studies del séptimo encuentro de videodanza y video performance aquí en Valencia. En esta sesión vamos a agrupar piezas que tratan en cierto modo de la discontinuidad en el espacio y el tiempo. So in English, this would be discontinuity across time and space. Entonces, he puesto discontinuidad con un paréntesis para dis, porque vamos a ver que solamente podemos hablar de discontinuidad si realmente tenemos una cierta continuidad. Entonces, vamos a tratar aquí, vamos a ver obras que hemos agrupado porque tienen un cierto juego con la continuidad de la coreografía. Y aquí son obras que precisamente van más allá de la grabación de una coreografía porque introducen esa cuestión de la continuidad y la discontinuidad en el montaje, que es algo propio precisamente del montaje audiovisual y que no se puede conseguir en una obra escénica. Vale, entonces vamos a ver diferentes elementos que generan la continuidad o la discontinuidad. Primero tenemos la continuidad del movimiento o de la acción en diferentes espacios. Entonces, esto es lo que tradicionalmente en cine se llama el raccord, que viene del francés raccord o punto de empalme. Y entonces esto permite unir espacios o unir escenas porque hay un elemento de continuidad en esas diferentes escenas. Otra manera de crear una discontinuidad, por ejemplo, es hacer una pantalla partida. Una pantalla partida donde vamos, por ejemplo, a mostrar diferentes partes o diferentes escenas que o están en oposición o dialogan unas con otras. Y finalmente, otra discontinuidad es puramente la fragmentación del tiempo, que generalmente se muestra con una fragmentación del movimiento cuando estamos hablando de danza. Entonces, aquí se puede utilizar bucles, repeticiones o saltos en el tiempo, lo cual genera una ruptura del tiempo normal y tenemos una discontinuidad respecto a la realidad. Entonces, vamos a ver cómo todas estas piezas juegan con la discontinuidad y estas son las obras que hemos seleccionado, que vienen de diferentes continentes y diferentes países y realmente exploran muchas facetas de estos juegos con la continuidad que tenemos en la videodanza. Vamos a empezar con una obra que nos viene de China y es Another Me in the World. Entonces, en esta obra de Yiming Fan nos habla de la naturaleza respecto a el mundo urbano o el mundo artificial. Y entonces tenemos a una bailarina que está en esos dos mundos que a veces están en oposición o a veces están en unión. Entonces vamos a ver esta pieza.
Bien, pues aquí en esta obra, Yiming Fan, que a la base es coreógrafa y también explora el mundo del cine, del audiovisual, nos propone pues una idea bastante fácil de entender para el espectador, donde precisamente alternan el mundo natural y el mundo urbano, el mundo este del cemento, y tenemos esa continuidad de la danza de la bailarina que aparece en un espacio y se continúa en otro espacio. Entonces, esto implica una cierta complejidad de rodaje porque tiene que ser una coreografía realmente muy bien preparada, pero además tiene que estar muy claro el encuadre, es decir, el bailarín tiene que estar en la misma posición respecto a la cámara en los diferentes lugares. A veces no tenemos estrictamente el mismo movimiento que se prolonga en los diferentes espacios, sino que tenemos como una respuesta, que también nos crea una continuidad entre lo que está haciendo la bailarina en un sitio y en otro. Finalmente también tenemos una puesta en paralelo de los dos mundos con una pantalla partida donde el personaje pues se está desplazando en un mundo y en otro, más o menos teniendo una similitud entre lo que se está haciendo en el mundo de la naturaleza y en el mundo urbano. Entonces, esta pieza de Yiming Fan realmente combina el pensamiento coreográfico con el pensamiento audiovisual a través de la continuidad y el raccord. Vamos ahora a seguir en el continente asiático, pero vamos a India con una obra de Nisreen Aziz. Nisreen Aziz, que nació en Bangalore y vive en Bombay, ha estudiado psicología, literatura, pero sobre todo ha estudiado también comunicación audiovisual y se dedica con bastante tesón a la conservación de la naturaleza. Es uno de sus elementos motores en la vida. Y aquí en esta obra también nos habla de la naturaleza respecto a lo que es el mundo urbano. Entonces, esta obra se creó durante el COVID y la autora nos dice que la obra surgió en un momento en que ella estaba encerrada por el COVID en Bombay y que vio una flor nacer en su balcón. Con esta obra, Nisreen Aziz intenta inspirar una conexión espiritual con el mundo natural, es decir, tenemos dos mundos, el mundo de una habitación en una casa pues, que entendemos que es una ciudad, con la naturaleza. Entonces este es el motor de esta obra que vamos a ver ahora. Fading colors withering blue, sour emotions vanish in views. Walls around us crumbling down, down along the line. Run around in circles. Memories gone with the breeze. Troubled faces come back to me. Though the times change, you stay the same, casting off the blame. Not a word was spoken of. Silence. Only silence.
Bien, en esta obra de Nisrin Aziz realmente tenemos una utilización magistral de ese raccord, de esa continuidad de un movimiento entre varios mundos. Aquí está todo hecho con mucha sutileza y mucha suavidad. Vemos el movimiento que se inicia en un apartamento y se prolonga luego en la naturaleza o que se continúa en varios puntos de la naturaleza, creando esa conexión general del personaje con el entorno natural. Entonces, los elementos que utiliza, aparte de este raccord, es también, pues, por ejemplo, la sombra de la flor que está en su mano y que es lo que inicia, digamos, esa fusión y esa ir hacia la naturaleza. Y también destaca que aquí, al hablarnos de introspección, la bailarina está con los ojos cerrados, como realmente viviendo en su mundo interior esa conexión con la naturaleza, que esté en el apartamento o que esté en los diferentes puntos de esa naturaleza tan verde, tenemos esa conexión interior que se hace con el mundo natural. Es la primera obra que recibimos de Nisrin Aziz y de hecho no recibimos muchas obras de India, y aquí realmente con esta sencillez, esta simplicidad del propósito, llega a una cierta perfección de lo que es la videodanza como arte para expresar el mundo interior. Volvemos ahora a China con Six People. Entonces, esta obra de Zhu Liheng es una obra donde en realidad no se ponían de acuerdo sobre cómo rodar a esta bailarina, y entonces 6 personas diferentes han ido a rodar a partir de los movimientos y del entorno natural de esta bailarina, y luego han mezclado esto en una obra común. Vamos a ver esta obra. Vamos a cambiar ahora de continente con una obra que nos viene de Reino Unido, Divided We Scroll, de Klaas Tiersman. Klaas es un realizador afincado en Londres, aunque es de origen alemán, y es un realizador que ha recibido bastantes premios y sus obras son bastante experimentales dentro de lo que es la realización cinematográfica. Aquí nos va a hablar de la tecnología y cómo transforma y reprograma nuestros cerebros y nuestros movimientos, y cómo nuestra manera de ser se transforma con la tecnología. Vamos a ver esta obra.
esta obra dirigida por Klaas Diersman, hemos puesto aquí también parte del equipo de producción, de realización, porque realmente estamos más cerca de una gran producción con realmente alguien que se ocupa de la dirección de cámara, de la coreografía, de la música y la producción que tiene tanta importancia en esta obra. Pero lo que es interesante es que realmente hay una dirección y que todo confluye para, digamos, ir en el mismo discurso. Vemos que tenemos también saltos de lugares, ¿no? Tenemos el metro, tenemos lugares de exterior, tenemos también lugares donde está la naturaleza y hay a veces una continuidad en los gestos y movimientos de los personajes, pero sobre todo también es la cámara que está haciendo una unificación de esos espacios. Es decir, por ejemplo, tenemos ciertos movimientos de acercamiento o de alejamiento que se prolongan de un espacio a otro. Y entonces, para crear una sensación de continuidad entre varios espacios, a menudo es el movimiento de cámara lo que es determinante. Aquí se utilizan continuidades del movimiento, continuidades de cámara, pero también a veces se hacen oposiciones entre un mundo y otro. Y la música también juega unificando escenas, pero a veces marcando una ruptura, de la misma manera que el sonido ambiente a veces marca una ruptura o a veces crea continuidad. Entonces, en estas obras que tienen un gran valor de producción, es a veces más difícil conseguir una unidad de concepto porque hay gente que tiene que ocuparse de la coreografía, de la cámara, de la iluminación, de los otros elementos de producción y de tratamiento del sonido, pero aquí se ha conseguido realmente que todo vaya en la misma dirección para contarnos esta historia sobre nuestra reprogramación con la tecnología. Bien, pues vamos a seguir en Europa con una obra de Cora Gasparotti que nos viene de Italia y que también nos habla de tecnología, aunque esta vez lo que dice Cora es que la tecnología no tiene por qué ser mala si el hombre la controla. Entonces, Cora Gasparotti es una bailarina a la base, empezó muy pronto a bailar y ha estado en varias compañías o en varios centros del planeta, ahora está en la Academia de Danza de Roma. Y también se interesa por las otras artes y la integración de la danza con el audiovisual, por ejemplo, sobre todo. Y aquí vamos a ver que es realmente algo donde hay un pensamiento dancístico, pero al mismo tiempo hay realmente un pensamiento de el montaje audiovisual y cómo va a hacerse esto para la cámara. Y aquí lo que es importante es que Cora está delante de la cámara y detrás de la cámara. Ella es la bailarina y ella es la realizadora y esto requiere realmente un gran esfuerzo intelectual también para saber pensar el plano, saber pensar la acción y cómo va a verse en el resultado final. Vamos a ver esta obra que es Aiuto o Aiuto. Entonces aquí hay un juego de palabras. Si se lee como en italiano, aiuto es como ayuda. Y si se lee más en inglés es I, you too, es yo, tú también. Vamos a ver.
Bien, pues en esta obra, muy sencilla de concepto, pues tenemos el mundo tecnológico y el control sobre el mundo tecnológico que puede tener sobre el cuerpo humano y ese paralelo que se hace entre las dos imágenes que se interrumpe cuando el humano toma el control. Vamos a seguir con otra obra de Cora Gasparotti y en este caso tenemos una correalización con Giacomo Spacconi. Aquí vemos en la imagen, pues vemos las manos de Giacomo Spacconi y el rostro de Cora Gasparotti, porque aquí de nuevo ellos son bailarines y coreógrafos y también realizadores. Entonces, en esta obra realmente están los dos delante y detrás de la cámara o están detrás del concepto al mismo tiempo que están bailando. Entonces, en esta obra que nos habla de la memoria corporal, nos indica la realizadora que ella no había decidido ser una crisálide, sino que ha sido algo impuesto a ella. Entonces, aquí habla de la imposición de algo sobre el cuerpo, la crisálide como metáfora del encerramiento en un mundo donde no se puede mover y también el hecho de que la memoria puede venir con el cuerpo más que con la mente. Vamos a ver esta obra y la comentamos.
Bien, pues con esta obra de Giacomo Spacconi y Cora Gasparotti tenemos una utilización magistral precisamente de la continuidad dentro de la discontinuidad de los espacios y de la utilización del raccord de movimiento. Entonces aquí tenemos un paralelo entre dos mundos, el mundo del aquí y ahora que está representado por ese pasillo y el mundo recordado por el cuerpo donde ocurren esas acciones y esas acciones que tienen un efecto sobre el cuerpo aquí y ahora. Entonces, esta idea tan sencilla, pero al mismo tiempo tan difícil de realizar a nivel de rodaje, está realmente muy bien realizada. Primero está el hecho de haber buscado un espacio real, casero, con ese pasillo y ese lugar donde no hay sitio para moverse, que en cierto modo evoca este concepto de crisálide donde no te puedes mover. Y esto en realidad implica una gran dificultad, no solamente para bailar, sino para rodar. Es decir, si la cámara no tiene espacio para rodar, es realmente difícil el poder grabar correctamente la imagen. Y aquí de esa dificultad se ha hecho un recurso muy expresivo y narrativamente muy potente, ¿no? Es decir, las propias limitaciones de la cámara hacen que esto sea como más potente a nivel expresivo. Luego está también el hecho de que la bailarina se esté dirigiendo con la mirada a cámara, nos está mirando y está creando una conexión muy fuerte con el público, creando incluso una cierta incomodidad, es decir, tenemos esa mirada que se dirige directamente a nosotros y que nos hace sentir aún más la desesperación o el encerramiento en el que está ese cuerpo. Entonces, aquí realmente esto es una obra de videodanza donde difícilmente a lo mejor se podría haber hablado de este tema de la memoria corporal con otros medios que no sean precisamente la danza en relación con el audiovisual. Vamos a cambiar de continente ahora y vamos a ver una obra de Lilian Grassa que es Repeat Please. Entonces, Lilian Grassa, que es de Bahía, originalmente es una coreógrafa y una bailarina y también es una videógrafa. Entonces ha estudiado danza y también ha hecho un doctorado en la Universidad de Bahía sobre la percepción kinestésica en la videodanza. Digo esto porque esta obra precisamente se enmarca dentro de esa investigación sobre la percepción del movimiento en la videodanza. Entonces aquí la autora nos indica que es un experimento de ensamblaje de repeticiones del movimiento precisamente para explorar la percepción que tenemos de la reactivación de ese movimiento cuando estamos viendo la videodanza. Pues vamos a ver esta obra. The dance is an art in space and time. The object of the dancer is to obliterate that. The classical ballet, by maintaining the image of the Renaissance perspective in stage thought, kept a linear form of space. The modern American dance, stemming from German Expressionism and the personal feelings of the various American pioneers, some of the space thought coming from the German dance opened the space out and left a momentary feeling of connection with it. But too often the space was not visible enough because the physical action was all of a lightness, like sky without earth or heaven without hell. A body still is taking up just as much space and time as a body moving. The result is that neither the one nor the other, moving or being still, is more or less important, except it's nice to see a dancer moving. But the moving becomes more clear if the space and time around the moving are one of its opposite, stillness.
One of the best discoveries the modern dance has made use of is the gravity of the body and weight, In the ballet, the various steps that lead to the larger movements or poses have, by usage and by their momentum, become common ground upon which the spectator can lead his eyes and his feelings into the resulting action. This also helps define the rhythm. In fact, more often than not does define it. Bien, pues con esta obra de Lilian Grassa rompemos un poco el dramatismo y tenemos realmente una exploración no solamente de la reactivación de la sensación kinestésica del movimiento, pero también, ya que estamos aquí con continuidad-discontinuidad, tenemos una ruptura muy clara de la continuidad del movimiento natural, que sería el movimiento de caída o de desplazamiento de este bailarín. Aquí tenemos bucles, tenemos repeticiones y tenemos vueltas atrás dentro de lo que es este movimiento de caída, y esa desestructuración del transcurrir normal del tiempo viene subrayada por la música o el sonido que se entrecortan y que también tienen como cortes muy netos, que contrastan, digamos, y que no crean una continuidad. Aquí el movimiento rápido o casi acelerado crea un efecto más bien cómico respecto a cuando el movimiento está ralentizado, que crea un efecto dramático y profundo. Entonces, con toda esta ironía, hemos visto esta obra de Lilian Grassa. Bien, volvemos al Reino Unido con una obra de Jack Thompson, que se llama We Are Ready Now. Estamos listos ahora. Entonces, Jack Thompson es un artista que viene de la danza, realmente su formación, pero también explora el film y la fotografía, y en sus obras explora el cuerpo en movimiento en relación con la cámara. Entonces, aquí no tenemos una obra de danza específicamente, pero sí una obra del cuerpo en movimiento. Entonces, según las notas, nos habla de los cuerpos que navegan y se autoorganizan. Vamos a ver esta obra. Our only chance is unity. Unity. Our only chance is unity. Our only chance is our only chance. Unity. Entonces, aquí en esta obra realmente tenemos de nuevo el concepto de continuidad y discontinuidad. Primero hay que remarcar que hay una continuidad muy bien conseguida de las líneas de esta pista de atletismo, y esto es importante porque si esta fragmentación del mundo y de estos cuerpos
ocurriese en tomas diferentes que no tienen ninguna relación, simplemente se crearía pues un montaje, un collage de cosas inconexas. Pero aquí tenemos siempre el mismo encuadre y esas líneas que permanecen y ese movimiento de cámara también que nos da una cierta continuidad. Entonces, con esta continuidad establecida, se hacen rupturas hacia adelante, hacia atrás, en los cuerpos fragmentados, y esta fragmentación del tiempo también viene subrayada por el sonido que aquí pues tiene un efecto de ruptura constante, no tenemos una música continua. Bien, pues es interesante ver que bailarines como Jack Thompson están tan interesados también en ver el movimiento de los cuerpos que no son cuerpos de bailarín y situaciones que tienen un cierto realismo, pero al mismo tiempo que exploran, digamos, cómo nos movemos, cómo la sociedad y las relaciones sociales se expresan a través del movimiento y de los cuerpos. Y por último vamos a ir a México con una obra de Anna Baer y Cecilia Appleton, Imágenes de una realidad. Entonces, de Anna Baer hemos recibido en años anteriores y hemos seleccionado varias obras, pues a veces colabora con Heike Seltzer o con otras personas, y aquí ha colaborado con Cecilia Appleton. Y entonces, en esta obra nos habla de una mirada íntima en las relaciones intergeneracionales en una gran ciudad como puede ser México. Y aquí nos muestra, digamos, las relaciones dentro de una familia. Vamos a ver esta obra de Anna Baer y Cecilia Appleton.
Entonces, con esta obra tan entrañable de Anna Baer y Cecilia Appleton, vamos a hacer algunos comentarios. Primero, Cecilia Appleton es la coreógrafa y es bailarina, también aparece en pantalla. Y Anna Baer se ocupa de la cinematografía, del rodaje y de la edición. Entonces, aquí realmente vemos que hay una colaboración muy estrecha de concepto entre la coreografía y la edición. Anna Baer suele colaborar con diferentes personas. En años pasados hemos seleccionado obras de ella en colaboración, por ejemplo, con Heike Seltzer. Y aquí vemos que trabajan realmente con la fragmentación, es decir, tenemos diferentes escenas, diferentes momentos y todo esto crea un mosaico. Es decir, no tenemos una continuidad del movimiento realmente entre un punto y otro, sino que en cada momento están ocurriendo cosas diferentes. Y es en la puesta en común de este mosaico, de todas estas imágenes, que se genera esta continuidad y este conjunto de obras que tienen su coherencia, precisamente mostrándonos pues los diferentes momentos de la vida cotidiana en este barrio de la Ciudad de México. Entonces, hay una mezcla de movimiento estilizado de danza junto con movimientos más cotidianos. También es muy importante el sonido, que aquí es sonido real captado en este lugar. Incluso la música es música de los mariachis que estaban ahí y que han grabado para la escena. Y todo esto une los diferentes elementos al mismo tiempo que crea rupturas entre una escena y otra, pero todo formando parte de ese mosaico de una vida cotidiana. Y sobre todo se nota también la relación tan entrañable que tiene Anna Baer y Cecilia Appleton con los bailarines, la coreografía y ese barrio que nos están aquí coreografiando y retratando. Con estas obras cerramos esta sesión sobre la discontinuidad en el espacio y el tiempo. Entonces, aquí hemos visto estas obras que utilizan la continuidad y la discontinuidad que proporciona el montaje en la videodanza. Y estas obras realmente se separan de lo que sería el rodaje de una coreografía clásica, es decir, pues vamos por partes una tras otra y vamos hacia algo que es único en la videodanza. Y aquí hemos visto que realmente tiene que haber una concepción que venga desde el principio y que implique tanto pues el rodaje, pero también la coreografía. Los movimientos tienen que estar pensados para luego en montaje poder unirlos o poder hacer contrastes en las diferentes tomas. Y también tiene que estar muy bien pensada pues la planificación de la cámara, los movimientos de cámara, la luz, el sonido. Todo esto contribuye a que se cree o continuidades o discontinuidades dentro del rodaje y luego el montaje. Bueno, pues aquí acabamos esta sesión y os invitamos a ver el resto de sesiones.